2025-2025. Ha sido el año en el que la industria española recibió miles de millones, pero también el año en que se quedó a oscuras. Aranceles, PERTES, gigafactorías, apagones, todo junto y todo en el mismo año. Hoy vamos a repasar las principales noticias que han ocurrido en 2025 y, sobre todo, que nos afecten a los tendencieros industriales, por supuesto. Y ¡jo, jo, jo! Antes de seguir, Aitor, déjame contarte algo súper importante que puede marcar un antes y un después en tu forma de vender. Se acaba el año y los nuevos propósitos, uno de ellos tiene que ser este, porque si eres comercial o vendedor, ya lo sabes, vender no va de suerte, va de método. Y en el Club de la Venta te damos justo eso, justo lo que necesitas. Formación online aplicada. Actualmente más de 20 formaciones y un curso nuevo cada mes. Una comunidad de vendedores que te acompaña, retos mensuales y directos con casos concretos para que pases de una vez por todas de la teoría a la acción. Y más concretamente, esta semana estamos aprendiendo sobre postventa y cómo hacer un seguimiento con método, ¿eh? Nada de aquí invenciones y de ser espontáneos, no, no, con método. Ya lo sabéis, el Club de la Venta, formación, comunidad y acción para comerciales que quieren marcar la diferencia. Y recuerda, ya lo hemos dicho, vender mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de método. Arrancamos ¡Arrancamos motores. motores! Bienvenidos a los Tendencieros Industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera. Ven y únete, que la diversión nos espera. La semana pasada, Héctor, hablamos de, no sé, robótica, novedades, tocamos números, noticias más importantes de la robótica industrial. Así es, Iker, y vosotros tendencieros, si queréis saber cuántos robots industriales se vendieron el año pasado o este año, hacia dónde va la robótica industrial y todas estas cosillas relacionadas exclusivamente con la robótica, ya sabéis lo que tenéis que hacer, escuchar el podcast de la semana pasada. ¿Y dónde podéis hacerlo? Pues en tendencierosindustriales.com, en YouTube o en cualquier plataforma de podcasting. Le dais para escucharlo después de este episodio, por supuesto. Y hoy vamos a repasar un poquito este 2025 con algunos datos económicos, no como si fuéramos economistas estos de tertulia, sino, pues bueno, haciendo un balance, ¿no? O sea, con estos números que os vamos a comentar, ¿en qué situación está España dentro de Europa? ¿Cómo está la industria y cómo están las empresas? Pues vamos a ir viendo ciertos números. Muy bien, Iker. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de datos económicos de España, ¿vale? Entonces, primero decir que no ha acabado el año, pero estamos casi a acabar y ya las estimaciones ya son bastante precisas. Entonces, se estima que este año vamos a tener un crecimiento en España del 2,9%, ¿vale? Luego hablaremos que el crecimiento que se espera en la eurozona. Y os puedo adelantar que es muy superior al de la eurozona al que tenemos en España. ¿Y por qué está pasando esto? Pues principalmente porque tenemos una gran demanda interna, el empleo está tirando y los fondos europeos, ¿eh? Aún así, hay que estar al loro porque sigue habiendo riesgos externos como, bueno, los aranceles de Donald Trump, las tensiones geopolíticas que estamos viviendo, etcétera. Y el PIB sigue avanzando. En el último trimestre un 0,7 en el 4T. Esto consolida la expansión anual por encima de lo previsto inicialmente del 2,2 a principios de año. Y creando una fuerte creación de empleo, ¿no? Con un crecimiento de hasta 21,5 millones de afiliados en la seguridad social. Con lo cual, pues bueno, en principio las cifras son buenas. La actividad depende cada vez más de la demanda interna y salarios reales, aunque la productividad avanza poco y las exportaciones de bienes se están estancando, con lo cual este dato no es tan bueno. Ahora vamos a ir con el siguiente dato, Iker, que es la inflación, ¿vale? Este es un dato, pues, que a las personas no nos gusta que haya inflación, ¿vale? Pero los gobiernos necesitan, ¿vale? Tienen que devaluar la moneda para que les salga más económico la deuda que tienen, entre otras cosas, ¿vale? Y hay que decir que este año la inflación en España se sitúa, todavía no está cerrado, entre el 2,4 y el 3%, ¿vale?
siendo el IPC de noviembre del 0,2%. Y luego la inflación subyacente es del 2,6% y sobre todo está siendo presionada por los precios de los alimentos, pero también es cierto que los servicios se han mantenido y los electrodomésticos también, ¿vale? Y frente a estos números hay que decir que las ventas de las grandes empresas han estado por encima de esa inflación, ¿vale? Concretamente en el 3,5%. Y aquí sobre todo destacan dos sectores que son las empresas de consumo, que tienen un crecimiento del 5%, y las empresas de capital, que están creciendo un 9,4%. Ahí te quedas ese dato. Y un 2, algo sube el IPC, pero el café, el chocolate y los huevos han crecido bastante más, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos. Y para el 2026 prevemos un crecimiento cercano al 2, por debajo del 2, con una inercia que traemos del 1,1. Y todo esto favorecido por los tipos bajos, los tipos de interés, no las personas bajas, sino los tipos de interés bajos y los fondos MRR. Al final, el gran saco del dinero del plan europeo no es Generation, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una política fiscal contractiva y retos como escasez de mano de obra cualificada y calificada, que es un riesgo muy importante. Luego tenemos un paro elevado alrededor del 11% y la consolidación fiscal. O sea, hay ciertas cifras que tienden al optimismo, pero otras no tanto. A Sí. mí, Aitor, me preocupa la escasez de mano de obra cualificada. Ya lo dijimos hace unos episodios, ¿no? Que dentro de poco se aproxima lo que llama la gran jubilación, ¿eh? Entonces, si te preparas, podrás pillar cacho, o si estás preparado, y si no, pues te quedarás a verlas venir también. Otra vez, otra oportunidad que se nos pasa por delante. Otro tren que se Que va. España va bien, pero España va mal, pero no, no, España va bien. En los números dicen que va bien, ¿vale? De hecho, vamos a ver con el siguiente número que nos indica que España va bien, que es el PMI manufacturero, que se sitúa en 51,5 puntos. De esto también hablamos anteriormente, ya sabéis que a partir de 50 es optimismo, ¿vale? Aunque sí que es cierto que las expectativas del PMI eran del 52,5, ¿vale? Con lo cual estamos por debajo de lo que esperábamos, pero aún así hay optimismo, ¿vale? Y el sector que más gana dentro del PMI es el sector servicios, que marca 55,6 puntos, que esto ya es la pera, ¿vale? Entonces sigue manteniendo un crecimiento general estable, pese a que las manufacturas, pues ya hemos dicho que, bueno, no están ahí en su mejor momento. La producción industrial también sube un 1,2% en octubre, con la manufactura al 0,5% y liderando pues, por los bienes de equipo. Y la confianza empresarial también mejora, aunque es mala, es negativa, partíamos del -5,4, pero estamos ahora mismo en el -3, con lo cual, aunque sea negativa, vamos a mejor. Y bueno, todos estos datos que hemos dado de España están bien, están mal, pues bueno, mejor si los ponemos en contexto, nos vamos a poder hacer una idea si cómo vamos, ¿no? Porque nos tenemos que comparar con el resto de la gente. Entonces, Iker, en Europa, en la eurozona, la eurozona, ¿vale? El PIB fue del chachán 1,3%, ¿eh? Menos de la mitad del 2,9 que tuvo España, o que estamos teniendo en España este año 2025. ¿Y qué es lo que está lastrando aquí? Pues sobre todo Alemania, que ha tenido un crecimiento del PIB solo del 0,2%, Italia, que solo ha tenido un crecimiento del 0,4%, y Francia, que está en el 0,7%, pese a resiliencia en consumo y la inversión fija que están teniendo. Pues seguimos con la eurozona porque el PIB crece 0,3 intertrimestral en el trimestre 3. O sea, con un repunte en inversión del 0,9 y el gasto público del 0,7, aunque en el T2 fue solo del 0,1. El anualizado ronda más o menos, para que os hagáis una idea, el 1,4%. España es líder en este bloque con un 0,6-0,7 trimestral, mientras que Alemania e Italia pues se estancan y pues lo que hacen es bajar la media. Esto también nos da una idea que hay que estar. En España vamos bien, pero ya saben lo que suelen decir, ¿no? Cuando veas las barbas. ¿Cómo De es? tu Sí que. vecino mojar, afeitar, No, pon las tías a afeitar, remojar. pon las tuyas a remojar, ¿eh? Ojito, porque Alemania está un poco de capa caída, ¿vale?
Antes hemos dado también el dato de la inflación, que si bien en España es un poquito elevado, entre el 2,4 y 6 y el 3%, la inflación en Europa se sitúa en el 2,1%, o sea, más baja que en España. O sea, que nos estamos haciendo más europeos en España en cuanto a los costes, no en cuanto a los salarios. Pero para el 2026 la inflación de la eurozona se prevé que esté en el 1,7%, ¿vale? Y esto viene soportado por un mercado laboral fuerte y una demanda interna que está aguantando, ¿vale? Aunque hay que tener un especial ojo a los datos de paro juvenil y también a las ventas minoristas, ¿eh? Que aunque permanecen estables, pero hay que estar ahí pendientes a ver qué está pasando. ¿Qué se prevé para el 2026? Pues un crecimiento del 1,2% del PIB y recuperando gradualmente hasta el 1,4% para el 2027. Pero claro, aquí tenemos a Trump que cualquier día nos cambia todo. La geopolítica, las guerras. Bueno, Alemania, dependemos mucho de ellos. Claro, ¿qué va a hacer el Banco Central Europeo? Pues entonces, si recorta los tipos, todo esto puede cambiar. Pero bueno, estas son las previsiones a día de hoy. Eso es. Y un dato importante también, Iker, es que somos más personas en España que hace un año, ¿vale? Concretamente, el último dato que tenemos es de noviembre. España tenía casi 49,44 millones de habitantes, casi 50, ¿eh? Y esto, pues bueno, ahí se ve un poco pues las dinámicas migratorias y demográficas que están habiendo. Entonces, que está viniendo mucha gente a España, bueno, los nacimientos, etcétera. Y bueno, a ver si dentro de poco pues pasamos la barrera de los 50 millones. No sé, vamos a estar un montón de gente aquí viviendo. Me gusta que has corregido 50 millones de habitantes, porque personas no hay tantas, ¿eh? Personas hay bastantes menos. Si descontamos a los personajes, bastantes menos. Efectivamente, por eso. Entonces, bueno, vamos a entrar en noticias, ¿no? Vamos a ver qué ha ido pasando, qué cifras, qué números podemos contar de este 2025, porque, por ejemplo, los aranceles del amigo Donaldo. Es que ha metido mucha tensión, ¿no? Derivada de estos aranceles a productos europeos, al final ha sido el evento de mayor impacto en la industria española en este 2025 y la industria europea también, frenando todas las exportaciones. Pero claro, si no te deja exportar, pues al final impulsas o mejoras, ¿no? La resiliencia y el nearshoring que dijimos, o el fabricar en la zona, ¿no? Al final, los aranceles inferiores a lo previsto, pero persistentes, restan 0,2 puntos al PIB industrial y afectan a sectores tan importantes aquí como la automoción, que es una parte importante del PIB, y también el calzado y el agroalimentario. Hay riesgo de muchos empleos a nivel nacional debido a estos aranceles. Las exportaciones de bienes, debido a todo esto, pues han sido estancadas y diversificadas hacia otros mercados alternativos, pero sin ser capaces de compensar esta bajada. Sí, esto es una noticia que hemos estado oyendo todos todo el año, ¿no? Tanto de los coches como del vino o del aceite o de, bueno, tantas cosas que hemos estado oyendo, efectivamente. Pero aquí lo que hay que sacar, Iker, es la lectura positiva. Ujú. Y es que las empresas, si algo las características, que son muy dinámicas, ¿eh? Y muy innovadoras. Y igual los estados se quedan esperando a ver qué pasa, pero las empresas no se quedan esperando. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han buscado mercados alternativos. Se han reforzado a proveedores más cercanos. Como has dicho antes, han apostado por el nearshoring, por redes de logísticas mucho más cortas, ¿vale? Y esto lo que ha permitido es que se haya reducido cierta dependencia del exterior, incluso de Estados Unidos o incluso de China, y ha mejorado el control de todo ese proceso de fabricación y ha aumentado la resiliencia de nuestras empresas. Como resumen, pues el 2025 ha sido el año de dejar de depender de tanto de fuera, ¿no? Ya está. Mm. Y vemos la parte positiva, esa es. ¿Qué más cosas hemos tenido? ¿Qué más inversiones? Pues tenemos una gigafactoría, ¿no? De Stellantis y CATL en Zaragoza. Al final, pues todo el tema de la electrificación de los vehículos, pues bueno, pues es consecuencia esta gigafactoría, ¿no? Y un proyecto gordo en 2025 ha sido este, el de la gigafactoría de baterías en Zaragoza. La planta conjunta entre Stellantis y CATL, que la han llamado Contemporary Star Energy SL,
se ha consolidado como uno de los proyectos industriales más relevantes dentro de este año. Y no solo en Europa, o sea, no solo en España, sino que en Europa también ha sido uno de los más gordos, ¿eh? Sí. Aquí, Iker, déjame que a los tendencieros les ponga un poquito en situación para que se hagan a la idea de lo que significa esto, ¿vale? A ver, aquí para este proyecto de Zaragoza se han comprometido 4.100 millones de euros. O sea, estos no los gano yo en un año, ¿eh? La capacidad prevista de esta gigafactoría es de 50 gigavatios hora de baterías LFP, de litio ferrofosfato al año. 50 gigavatios hora, que es una auténtica barbaridad. Se va a ubicar en Figueruelas, al lado de Zaragoza, junto a la planta de Stellantis. Y se prevé, bueno, se prevé no, la construcción de esta planta se ha iniciado ahora en noviembre del 2025 y se prevé que la producción empiece a partir de 2026. Y para más, Inri, esta planta va a dar empleo directo a más de 4.000 empleados, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta que si estos son los directos, pues indirectamente habrá miles de empleos afectados en toda la cadena. O sea, tela marinera lo que es este proyecto para la provincia de Zaragoza y para el conjunto de España. Bueno, para los que no están tan metidos en el tema, la planta de Stellantis es la planta de Opel que estaba en Zaragoza. Pues que pasó a PSA y ahora se llama el grupo Stellantis. Pero claro, para haceros la idea, has dicho 50 gigavatios hora es mucho. Pero ¿qué es mucho? ¿Cuántos vehículos, no, eléctricos podemos alimentar con 50 gigavatios hora? Pues cerca de 1 millón. Entonces, si al año somos capaces de fabricar 50 gigavatios hora, somos capaces de electrificar casi 1 millón de vehículos eléctricos al año, con lo cual, pues pone a España como un hub clave dentro de la transición a la movilidad sostenible, sobre todo dentro de Europa, ¿no? ¿Y de dónde han sacado la pasta? Pues bueno, aquí ha habido un PERTE y del BEC y Descarbonización que han aportado casi 400 millones de euros de fondos para impulsar todo este proyecto, entre otras cosas. Claro, y este ya sería, yo creo que el segundo proyecto más grande que se está haciendo en España de relación con las baterías, ¿no? Porque antes que este proyecto de Figueruelas estaba la gigafactoría de Sagunto, ¿vale? Entonces, ya vimos cómo está, o estamos viendo cómo esta factoría, gigafactoría de Sagunto está tomando ya forma, que se está ahí cerquita de Valencia, ¿vale? Y esta se va, así como eh, la de Stellantis va a dar, bueno, la de Stellantis, la de Zaragoza, va a fabricar baterías para Stellantis, la de Sagunto va a fabricar baterías para, tanto para Martorell en Barcelona como para Landaven en Navarra. Y esto va a reducir la dependencia de baterías que hay que traer extranjeras. Y digo yo, Iker, ¿dónde vamos a vender o dónde van a vender tanto coche eléctrico? Pues es una buena pregunta, porque al precio al que están lo veo difícil. Cada vez veo más coches chinos. O sea que o se ponen las pilas o ponen aranceles para los coches chinos o subvencionan los coches nacionales o europeos porque está difícil, está complicado. Pero bueno, venimos hablando de la factoría de Sagunto desde hace tiempo. O sea, estas cosas van despacio. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues bueno, la verdad es que está en construcción y a día de hoy los edificios principales del primer bloque ya están levantados. Están la estructura, los cerramientos y las cubiertas. Y se ha avanzado considerablemente en las instalaciones preparatorias. Hay 1.400 personas que están trabajando en la construcción, entre operarios, ingenieros, personal de PowerCo, es un poco la empresa que se ha dedicado a, digamos, a fabricar esta instalación, y prevén contratar en torno a 500 profesionales en 2026 para funciones Mm. productivas. Y hay que decir también, Iker, que Sagunto será la sede del centro de formación y capacitación de un centro llamado Battery Campus, ¿eh? Y aquí se han invertido más de 34 millones de euros para formar a técnicos en estos procesos de baterías y de electrificación. Y esto conecta con una realidad que muchas empresas industriales han vivido en primera persona, que invertir en talento es tan crítico como invertir en ladrillo o invertir en acero.
Tal cual. O sea, o inviertes en talento o te quedas sin mano de obra especializada, tú sabrás. Bueno, pues ¿y cuándo producimos? Sí, están los edificios ya más o menos para arriba y demás. Y encima vamos a formar a todos y todo está genial. Pero aquí cuando salen las baterías, ¿no? Pues bueno, la producción piloto de la Express Series está prevista para septiembre-octubre del 26. O sea que todavía no en inicio, sino que ya hacia finales. Y la serie ya vendrá en 2027 a mediados, hacia julio. O sea que con un volumen inicial no de tope, sino de 20 gigavatios hora en dos líneas distintas de producción, ¿vale? Esto es algo bastante habitual en el grupo Volkswagen de hacer dos líneas diferentes para producir lo mismo. Y la planta será flexible tecnológicamente, porque van a empezar con baterías de LFP, como hemos comentado antes también, de litio ferrofosfato, que son económicas y robustas para uso urbano, pero está diseñada para poder adaptar otro tipo de células, como puede ser la NMC o tecnologías más avanzadas en el futuro. Por eso hacen dos líneas, como, oye, mira, voy produciendo las dos y si quiero hacer innovaciones, tengo una para hacer innovaciones. Está bien pensado. Y bueno, hemos hablado de Zaragoza, hemos hablado de Valencia, pero es que aquí en el País Vasco tenemos otro gran proyecto que es de la compañía Basquevolt, ¿vale? Y aquí también se preveía la construcción de una gigafactoría también. Sin embargo, en 2025 esta compañía ha ajustado el rumbo estratégico y sobre todo enfatizando dos grandes focos. El primero es la prioridad en el desarrollo y suministro de electrolito para baterías de estado sólido. Esto significa que en lugar de centrarse desde el principio en fabricar grandes volúmenes de células completas, ¿vale? Basquebol lo que ha decidido es poner foco en el componente más crítico de las baterías de próxima generación. O sea, va un paso por delante, que sería el electrolito sólido, ¿vale? Las baterías actuales que se están suministrando, el 99% son de electrolito líquido, ¿vale? Y hay que decir que el electrolito es el corazón químico que define la densidad energética, la seguridad y la escalabilidad industrial de las baterías de estado sólido. Y entonces aquí Basquebol lo que quiere ser ahora mismo es el proveedor de referencia europeo de electrolito, no un fabricante de celdas genéricas, como lo que están haciendo en Sagunto o lo que están haciendo en Zaragoza. Bueno, es una decisión que ha tomado para especializarse en algo. Oye, no voy a hacer lo mismo que los demás, sino que voy a ir por este camino. A mí me parece una buena idea. Y no solo a mí me lo parece, porque acaba de recibir una inyección de 10 millones de euros de financiación de inversores industriales y agencias públicas, con lo cual esto reafirma que la decisión es buena. E incluso la Comisión Europea ha decidido dar una concesión de fondos EIC Accelerator para avanzar en la industrialización de, pues, el desarrollo este del electrolito sólido. Súper interesante este proyecto que además yo lo sigo muy de cerca también. Bueno, y vamos ahora, Iker, con la última gran noticia que vamos a hablar hoy, que son los PERTE, ¿vale? En 2025 ha habido varias empresas, o varias no, muchas empresas industriales españolas que han recibido fondo de los PERTE, los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, ¿vale? Y aquí nos vamos a encontrar varios proyectos que los comentaremos a continuación. Y hay que decir que los PERTE representan un instrumento clave del gobierno español para canalizar los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y estos fondos lo que hacen es ayudar a la reindustrialización sostenible y sirven para movilizar miles de millones de inversión público-privada. El nombre para mí no es muy acertado, porque suena a ERTE, pero no tiene nada que ver. O sea, los PERTE fomentan la cooperación entre empresas, pymes, universidades y administraciones para, pues bueno, transformar cadenas de valor en áreas como puede ser el vehículo eléctrico, ¿no? Que han destinado más de 4.000 millones de euros. O la descarbonización industrial, que han destinado más de 3.100 millones de euros. O los chips, que están previstos 12.000 millones de euros. Ya hablamos también de estos PERTES en un capítulo específico. Y todo esto generando empleos cualificados y clústeres tecnológicos, con lo cual, pues bueno, al final es una inversión para desarrollar, pues, proyectos estratégicos, concretamente. Entonces, en 2025 empezamos con el PERTE del vehículo, ¿no? Del BEC, vehículo Eléctrico y eléctrico, BEC conectado. 2, ¿no? BEC 2, Ujú. 72 millones de euros a 29 empresas y la aprobación de proyectos de descarbonización. Así arrancamos en 2025.
Y el PERTE 2 fue evolucionando según pasaba el año al PERTE 3, al PERTE-BEC 3, vehículo eléctrico y conectado. Es el mismo, pero la parte 3 que se produjo entre primavera y verano, adjudicando decenas de millones de ayudas para la descarbonización. Y concretamente se adjudicaron más de 215 millones de euros para 31 proyectos que abarcan el ensamblaje, los componentes y las baterías en los vehículos eléctricos. ¿Quieres saber quiénes han sido los principales beneficiarios, Iker, del PERTEBEC? ¿Quién? A ver, sorpréndeme. Pues mira, principal favorecido que te va a sonar fue Stellantis España en Zaragoza. Acabamos de hablar de ello, Ujú. con 81,8 millones de euros para la modernización de procesos y componentes eléctricos. Luego tenemos un histórico que es nuevo, pero es histórico, que es Ebro. También te sonará de los coches Ebro, que acaban, históricamente eran Ebro, luego recientemente ha empezado a producir bajo marca Ebro en Barcelona con 25 millones de euros, ¿vale? Para producción de vehículos eléctricos. Tenemos a PowerCo Battery Spain en Valencia, que acabamos de hablar de ellos también, con casi 20 millones de euros para desarrollar baterías. Y luego, pues bueno, tenemos proyectos en Iveco, en Exide, en Gestamp, en Benteler e incluso en Juneng, bueno, estos son empresas, lo que he dicho, con inversiones entre 2 y 23 millones de euros que se han destinado a cada una de ellas para la electrificación y componentes del vehículo conectado. Demasiadas empresas para mi gusto con nombres raros. Pero bueno, luego hay una treintena de empresas que seguramente tengan nombres más nacionales que han recibido 0,27 millones de euros para, pues lo mismo, ¿no? Modernización, sostenibilidad y tecnología. Al final todo esto es inversión real para automatizar, mejorar procesos y avanzar en la movilidad eléctrica. Bueno, pues del 3 no hay 3 sin 4, no hay 2 sin 3, no hay 3 sin 4 tampoco. Y salió en otoño el Pertepec 4 ya con un foco total en baterías, ¿no? Con un presupuesto de 1.250 millones de euros, aquí reparten pasta como si no, vamos, como si no costara. Y la sección de baterías adjudicó 27,3 a ciertos proyectos clave. Uno con un nombre muy nacional, Cummins New Power, con 11 millones de euros prácticamente. Luego está Basketball con 6,15, este sí que suena un poco más aquí. Y luego, pues bueno, Resona Grafite, Gestamp Palencia y BorgWarner entre 1 y 2,7 millones de euros, además de, pues bueno, para trabajar materiales y componentes. Bueno, ¿el objetivo cuál es? Pues fabricación de baterías, investigación aplicada y ser capaces de localizar las materias primas de este tipo de baterías. Y bueno, hemos hablado de estos PERTES, pero tenemos más PERTES todavía, ¿eh? Tengo un catálogo de PERTES, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres, ¿Que quieres descarbonizar tu empresa? Pues tengo el PERTE de la descarbonización industrial, ¿eh? Y para este PERTE, en 2025 se han asignado 580 millones de euros y se han repartido entre más de 65 empresas para modernizar, reducir emisiones y modernizar procesos, ¿vale? Este PERTE, sobre todo, lo que va a financiar han sido hornos, calderas, proyectos de optimización energética, proyectos de gestión de residuos y procesos más limpios. Y aquí tenemos varios ejemplos, como son Iznun en Puerto Llano, ¿vale? Esto también hablamos en un episodio del podcast, que ha recibido 60 millones de euros, ¿vale? Para acerías verdes y energía limpia. Tenemos la biotérmica de Villanueva, que ha recibido 12 millones de euros para la generación de energía con biomasa. Y también tenemos empresas como Cimsa Cementos, Alier, Literamid, que han recibido respectivamente entre 3,7 millones y 10 millones de euros para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones en la fabricación de cementos. Además de todos estos, pues bueno, hay diferentes tipos de proyectos locales que también han recibido millones de euros para la modernización y para la mejora de la eficiencia energética, centrado sobre todo en lo que hemos dicho anteriormente, hornos, calderas, bueno, gestión de residuos, procesos limpios, etcétera.
¿Qué más PERTES hemos tenido? Al final hablamos de tantos PERTES para que seamos conscientes de dónde se está invirtiendo, ¿no? De dónde está el negocio, dónde hay business en este 2025, ¿no? Pues bueno, pues en la industrialización de la vivienda también. En abril el gobierno anunció este PERTE con 1.300 millones de euros públicos a 10 años para impulsar la industrialización en construcción y vivienda modular barra industrializada. Al final, conectando sectores de materiales, automatización y logística, lo cual espero, pues bueno, que seamos capaces de conseguirlo y economizar la fabricación de la vivienda que está por las nubes. Yo aquí, Iker, estoy seguro que esto ayudará a bajar los costes de construcción, ¿vale? Pero también lo que tienen que hacer, desde mi punto de vista, las autoridades es bajar los costes asociados al suelo, porque ellos son propietarios de gran parte del suelo y, coño, bajar la cantidad de impuestos que en los que graban todo el tema de la construcción y la vivienda. Que es que nos echamos las manos a la cabeza aquí, que los pisos están por las nubes, pero claro, el que más gana aquí no es ni el constructor, ni el vendedor, ni tú ni yo. El que más gana es el Estado de todo esto, el que más se beneficia. O sea que, ojito. Yo me escojono vivienda digna para todos, pero no. Tú la fabricas, tú la compras y yo te la quito. A ver, pongamos todos de nuestra Mm. parte, ¿no? Eso es. Bueno, y tenemos aquí otro PERTE y que vamos a seguir, que sería el PERTE para la salud de vanguardia, ¿vale? Este no está muy relacionado con la industria, pero bueno, ya que estamos hablando de PERTES hay que comentarlo. Este PERTE ha recibido más del 82% de inversión pública que está ejecutada, de un total de 2.481 millones de euros, ¿vale? Y está destinado no solo a la biotecnología y a la salud, sino que también está destinado a generar transferencia de tecnologías industriales y capacidad productivas hacia el ámbito de la salud. O sea, que quieren aprender de la industria, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a nuestros amigos Fractal, ¿no? Que estuvieron ahí metidos en la digitalización de los hospitales y demás. Entonces, pues bueno, que no tiene que ver con la industria directamente, pero hay muchos productores industriales que trabajan en el sector de la salud. O sea que al final esto nos afecta a todos, como el siguiente. Vamos a hablar de digitalización del agua y sectores agrarios. Vale, quizás no tiene mucho que ver con la industria directamente. Pero claro, la digitalización de regadíos, que es donde más pasta se está yendo en este caso, en este PERTE, pues todo eso es automatización, todo eso es digitalización. Al final, aunque no sean sectores muy industriales, el objetivo principal es industrializarlos. Efectivamente, Iker. Y ya para ir acabando, no nos podemos olvidar, perdón, de una de las noticias que más nos afectó a todos en España. Bueno, no fue una afección igual directa tan grande, pero por lo menos desde un punto de vista de hemos vivido algo increíble en nuestras vidas, pues sí que fue el gran apagón histórico que tuvimos en la península ibérica, que no sabíamos si nos estaba atacando Ucrania, Rusia, Estados Unidos o los extraterrestres, ¿no? Y fue un evento, la verdad, que sin precedentes, yo creo que en España, incluso en el mundo, que nos ha encendido todas las alarmas sobre la resiliencia de infraestructuras críticas como es la red eléctrica. Es que yo aquí quiero, mira, sí, energía verde sí, pero siempre con energía. O sea, no puede pasar esto que pasó, no puede pasar. Con O cabeza. sea, con cabeza. Entonces, si hay que meter nuclear, pues metemos nuclear. Así de claro, como ya hemos hablado otras veces. Porque el impacto fue brutal. O sea, paradas en producción en fábricas y centros logísticos, retrasos en cadenas de suministro y pérdida de productividad. Al final, claro, luego esto generó, pues sí, mayor interés en el autoconsumo, porque nadie quería quedarse sin electricidad, pero es que yo volví sin semáforos, sin nada. O sea, eso sí, ya lo comenté, creo, en los peajes funcionaban. Milagrosamente los peajes sí funcionaban y pagué religiosamente el peaje y se abrió la barrera, pero llegué a mi casa sin semáforos y nada. Esto no puede pasar y no puede haber personas como estuvieron días sin electricidad. Pero a ver, en el siglo XXI, no. ¿Y eso quién paga eso? ¿Quién lo paga? Eso, nadie, nosotros. Y, y además esto nos sirvió también para darnos cuenta también de la fragilidad del sistema y también de la fragilidad de que había mucha gente que tenía placas instaladas en casa y se quedó sin luz porque no tenía baterías para mantenimiento de esa energía.
O sea, telita marinera, ahí nos hemos dado cuenta de muchas cosas, ¿eh? Y bueno, tendencieros, así cerramos el repaso a este 2025, que no hay que olvidar que ha sido un año de crecimiento, ¿vale? Sobre todo, ha sido un año de innovación industrial, ha sido un año marcado por los PERTE, que han estado transformando nuestras fábricas y que lo están transformando y que los van a seguir transformando. Ha sido un año que ha habido un apagón que nos recuerda que la energía no es que sea solo cara, sino que también tiene que ser estratégica. ¿Eh? Pues sí, hoy acaba el año y nuestro deseo para el 2026 es que pues, nos encuentre con fábricas más inteligentes, procesos que sean más verdes pero que no paren produciendo y proyectos que sigan acercando la innovación a nuestra industria sin perder nunca de vista lo que importa, las personas, la tecnología y la capacidad que tenemos de adaptarnos a todos estos cambios. Y nada más, tendenciero, desearos un feliz año nuevo. Muchas gracias por acompañarnos un año más en Tendencieros Industriales. Desearos un año nuevo lleno de energía, de curiosidad, de buenas ideas. Nos vemos ya en 2026 y seguiremos ahí con vosotros explorando nuevas tendencias, contándoos historias relacionadas con la industria. Y sin Y más, sin tendenciero, más, tendenciera. la semana y el año nuevo te espera. Chao. Chao.